El tema que ocupa el presente video es el discurso, y como discurso aplicado trataremos la importancia de la abogacía en los procesos legales. El discurso es la exposición verbal o escrita sobre un asunto determinado pronunciada ante el público a fin de convencerlo o persuadirlo. Estos son llevados a cabo durante actos solemnes o políticos para transmitir ideas, pensamientos o sentimientos. En cambio, el discurso jurídico tiene por objeto ilustrar al juez para decidir si un hecho se ha realizado o no. Las partes fundamentales del discurso son: exordio, que busca hacer al auditorio benévolo, atento y dócil, pretende atraer la atención del público, señalar tema, tesis y objetivo. La exposición o narración, cuenta los hechos para demostrar la conclusión que se persigue. Puede presentar subdivisiones llamadas partitio, las cuales deben presentarse en un orden conveniente. Esta parte debe ser breve, clara y verosímil. La argumentación son las pruebas que confirman la posición revelada y refuta la tesis de la parte contraria. Recurre a la lógica, retórica o dialéctica. Y por último, la peronación. Resume y sintetiza lo desarrollado, destinado a inclinar la voluntad del oyente, recurriendo a móviles éticos o pragmáticos, provocando compasión o indignación. El discurso lo aplicaremos en el tema referido a la importancia de la abogacía en los procesos legales. Al referir el tema de la abogacía en el derecho, debemos primeramente entender que un licenciado en Derecho y un abogado no refieren a lo mismo, ya que no todos los licenciados en Derecho son abogados, pero todos los abogados son licenciados en Derecho, pues el licenciado conoce la ley, pero no la pone en práctica y el abogado la litiga. Por tanto, al tocar el tema de la importancia de la abogacía en los procesos, podemos decir que el abogado juega un papel fundamental como sujeto activo, protegiendo intereses personales o buscando la justicia en nombre propio o de alguien más. Debemos entender que los licenciados en Derecho son los que han cumplido con un programa educativo impuesto por la Secretaría de Educación Pública y que les otorga ese grado. Un abogado, en cambio, es la persona que se dedica a defender en juicio, bien sea verbal o escrito, un litigio iniciado para proteger los derechos o intereses de otra persona. Por tanto, podemos señalar, a fines de hacernos conocedores de las ciencias jurídicas, es decir, de los ordenamientos jurídicos aplicables, estudiamos una licenciatura en Derecho. Pero si no podemos poner en práctica dichos conocimientos, no podemos considerarnos abogados como tal, ya que el abogado es un litigante buscador de la justicia en favor propio o de terceros. Para identificar el papel que desarrolla el abogado en juicio, debemos saber que esta figura es encargada, con previo conocimiento, de buscar la mejor solución por medio de la aplicación de la ley al caso planteado por otra persona. Es decir, el abogado es quien, sabiendo formalismos, fundamentos, solicita ante las autoridades correspondientes la aplicación de la ley a casos concretos con el fin de proteger derechos que se consideran violados o en peligro de ser vulnerados. El abogado, en el ejercicio de su deber, es considerado un buscador de justicia y analítico de las leyes, intérprete de la realidad, servidor de la justicia, intercesor, consejero y mediador de los litigios, fungiendo como intermediario de justicia y la verdad. Por tanto, podemos decir que esta figura tiene un papel trascendental en el desarrollo de un juicio, ya que con el estudio reiterado de ordenamientos jurídicos y con la práctica de los formalismos judiciales, sabrá buscar sentencias favorables a sus intereses y de sus clientes. Ejemplo de la intervención del abogado es la simple presentación de una demanda con todas las formalidades que la ley requiere, o bien la intervención en el desahogo de una prueba o la interposición de alegatos frente a la autoridad, ya sean verbales o escritos, donde se demuestre la razón de su dicho y procure el convencimiento del mismo para obtener resoluciones favorables. Una vez entendida la importante labor del abogado, podemos identificar que sin su participación, quien se encuentre frente a una violación de derechos y no sea estudioso de las leyes, puede quedar indefenso o totalmente vulnerable, ya que desconocería los formalismos que la ley exige y los fundamentos legales que le pudiesen ser aplicados de manera favorable. El abogado tiene un papel tan necesario que nuestra Carta Magna dentro de los derechos humanos nos señala en el artículo 17 que todos debemos ser oídos y vencidos en juicio, y que además tenemos derecho a un abogado defensor, que si bien no puede ser pagado, la misma autoridad lo procurará por medio de defensores públicos o de oficio.